El comportamiento humano y animal ha fascinado a los científicos durante siglos. ¿Por qué reaccionamos de ciertas maneras? ¿Qué determina nuestras acciones? Hoy exploraremos cómo las ideas de Pavlov, Guthrie y Watson revolucionaron la psicología, dando origen al conductismo, una de las corrientes más influyentes de la historia. El conductismo es una corriente psicológica que se centra en el estudio de la conducta observable y en cómo ésta es influenciada por el ambiente. Propone que el aprendizaje ocurre a través de procesos de condicionamiento, ya sea clásico u operante, donde las respuestas son moldeadas por refuerzos y castigos, fundado, en este caso, por figuras como John Watson y Skinner. Sin embargo, Watson es el que se le considera como el fundador de esta disciplina psicológica y surge debido a la necesidad de querer volver a la psicología una ciencia real, ya que a principios del siglo XX la psicología era una ciencia joven donde dominaban dos escuelas de pensamiento, el estructuralismo por un lado y el funcionalismo. Pero los dos tenían sus problemas. El estructuralismo utilizaba el método de la introspección, lo que lo alejaba de desarrollos importantes en la ciencia y no incorporaba el trabajo de Darwin sobre la adaptación y la evolución. El funcionalismo tenía un enfoque demasiado general, ya que sus partidarios apoyaban a muchas áreas de investigación. En contra de estas orientaciones, el conductismo rechaza la introspección y se enfoca en la relación entre estímulos y respuestas. Pero antes de seguir adentrándonos al conductismo, es necesario conocer sus antecedentes. Todo comienza con Iván Pavlov, un fisiólogo ruso interesado en la digestión. Sin embargo, sus investigaciones dieron lugar a uno de los descubrimientos más importantes de la psicología, el condicionamiento clásico. Pavlov observó que los perros comenzaban a salivar no solo cuando recibían comida, sino también cuando escuchaban sonidos que anticipaban la comida, como el repique de una campana. Pavlov descubrió que los estímulos podían asociarse entre sí y así convertir un estímulo neutro en un condicionado que provocaba una respuesta aprendida. El experimento de Pavlov demostró el principio del condicionamiento clásico, donde un estímulo neutro, como el sonido de un metrónomo, puede llegar a provocar una respuesta, salivación, al ser asociado repetidamente con un estímulo incondicionado, en el caso de la comida. Pavlov observó que los perros comenzaban a salivar al escuchar el metrónomo, incluso antes de recibir la comida, evidenciando que las respuestas pueden ser condicionadas. Este hallazgo sentó las bases para entender cómo se forman las asociaciones en el aprendizaje. En este caso, es donde Watson, con su investigación, inicia y adapta las ideas de Pavlov al aplicar el condicionamiento clásico para explicar el comportamiento humano, argumentando que las emociones y respuestas pueden ser condicionadas de manera similar a como Pavlov condicionó a los perros. Creía que el ambiente y las experiencias de aprendizaje moldean la conducta y que la psicología debería enfocarse en lo observable y medible, alejando de lado la introspección. Su famoso experimento con el pequeño Albert demostró que se pueden condicionar respuestas emocionales, estableciendo así un vínculo entre el condicionamiento y la formación de la personalidad. Estas ideas están expresadas en una famosa declaración que comparte Watson. Denme una docena de bebés saludables, bien formados y mi propio mundo específico para criarlos y les garantizo que puedo elegir cualquiera de ellos al azar y adiestrarlo para que se convierta en cualquier tipo de especialista. Podría elegir un médico, un abogado, un artista, un comerciante y, sin importar sus talentos, inclinaciones, tendencias, habilidades, vocación y raza de sus ancestros. Watson no solo replicó el trabajo de Pavlov en humanos, sino que consolidó la idea de que gran parte de nuestras respuestas emocionales se aprenden a través del entorno, en lugar de ser innatas. Esto sentó las bases del conductismo como una teoría psicológica centrada en la observación del comportamiento. Aunque el condicionamiento puede influir en el comportamiento y el aprendizaje,
La capacidad de adiestrar a un individuo de esta manera es limitada por factores biológicos, psicológicos y sociales. En la práctica, el adiestramiento humano es más complejo y no se puede reducir únicamente a técnicas de condicionamiento. Por otro lado, Thorndike incluyó en el conductismo a través de su teoría del conexionismo, que postulaba que el aprendizaje ocurre mediante la formación de asociaciones entre estímulos y respuestas. Su famosa ley de efecto sugiere que las respuestas seguidas de consecuencias satisfactorias son más propensas a repetirse, por lo que sentó las bases para el condicionamiento operante de Skinner. Además, sus experimentos con animales como los gatos en cajas de escape proporcionaron evidencia empírica que apoyó las ideas conductistas sobre el aprendizaje. Guthrie, por otro lado, incluyó el conductismo al proponer que el aprendizaje ocurre a través de la contigüidad, es decir, la asociación inmediata entre un estímulo y una respuesta. Rechazó la idea de que la repetición era necesaria para el aprendizaje. Argumentó que una sola experiencia puede establecerse una conexión duradera. Su enfoque en la modificación de hábitos y la importancia de la práctica en contextos específicos también contribuyó a la comprensión del aprendizaje conductual. Las ideas de Pavlov, Watson y Guthrie forman un continuo dentro del conductismo, por lo que al final podemos identificar al conductismo con fundamentos y conceptos que lo caracterizan. Como primero sería el condicionamiento. Se centra en el aprendizaje a través de la asociación entre estímulos y respuestas, ya sea mediante condicionamiento clásico de Pavlov o condicionamiento operante de Skinner. El segundo es el enfoque en lo observable. El conductismo se basa en el estudio de comportamientos observables y medibles, evitando la introspección y los procesos mentales internos. El tercero y último es la ley de efecto, propuesta por Thorndike. Establece que las respuestas seguidas de consecuencias satisfactorias tienden a repetirse, mientras que las respuestas seguidas de consecuencias negativas tienden a disminuir. El conductismo marcó un cambio radical en la psicología, alejándola de los procesos mentales invisibles y enfocándola en el comportamiento observable. Además, el conductismo no solo ha influido en la psicología, sino que también ha transformado la educación. Sus principios se aplican en diversas estrategias que buscan optimizar el aprendizaje. Entre las aplicaciones educativas del conductismo se incluyen objetivos conductuales, que es una definición clara de los resultados esperados del aprendizaje, permitiendo una evaluación precisa del progreso del estudiante. Está el refuerzo positivo, que es el uso de recompensas y elogios para motivar y reforzar comportamientos deseados, mejorando la participación y el rendimiento académico. La instrucción programada, que es el diseño de materiales educativos que guían a los estudiantes a través de pasos secuenciales, facilitando el aprendizaje autodirigido y la práctica de habilidades específicas. A pesar de que en la psicología moderna se han integrado otros enfoques, el conductismo sigue siendo relevante, especialmente en terapias conductuales, programas educativos y la creación de hábitos. Gracias a sus principios claros y aplicables, el conductismo ha ayudado a moldear una gran variedad de comportamientos humanos.